Bueno, yo simplemente darles la bienvenida, agradecerles que vengan siempre a estos eventos recurrentes que tenemos del colegio para intentar colaborar con la planificación, el hábitat, el urbanismo de nuestras ciudades. Este evento está siendo transmitido por streaming, así que suponemos que hay también colegas y funcionarios de todo el territorio del Distrito 9, que son 14 municipios, así que iba a quedar grabado, que es lo más importante como documento para difundir. Bueno, saben que el colegio siempre está atento y siempre está, digamos, a norma con su ley colegial de aportar a la comunidad, a la sociedad, intentar transmitir nuestros conocimientos técnicos. En ese sentido, siempre relacionándonos con otras instituciones, con otras organizaciones, ONG, con los estados municipales. Formamos parte de Mar del Plata Entre Todos, somos parte del Foro de la Construcción, tenemos convenios con universidades, con ONG, con un montón de institutos y agrupaciones que trabajan por estos temas del hábitat y el urbanismo. En este sentido, nosotros fuimos convocados por el Consejo Social, Económico y Productivo, que lidera Fernando Muro, que le agradezco que haya venido. Él es el secretario de la producción y tuvo la amabilidad de convocarnos como colegio. Él es el vicepresidente del Consejo. También Néstor Miguel Guglielmotti, que es el vicepresidente. Fuimos convocados y se nos ofreció conducir la Comisión de Urbanidad. Veníamos nosotros de una frustración, porque hace justamente un año, en breve vamos a festejar el cumpleaños, presentamos en el Consejo Deliberante un proyecto de Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad, que no fue tomado en cuenta, quedó relegado, fue presentado junto con el Colegio de Ingenieros y de Técnicos. Y bueno, esta propuesta de Fernando de este consejo nos abrió como una puerta y nos pareció que a través de esa comisión podíamos transmitir todo lo que siempre intentamos comunicar desde la institución. Así que llevamos adelante esa coordinación, elegimos dos temas, uno el de los feriantes, que todavía lo estamos en vías de desarrollo porque es más complicado, y después nos interesaba el tema de las compensaciones, el valor inmobiliario, el suelo, cómo los municipios lo administran, cómo se relaciona con la planificación de la ciudad, cómo todo tiene que ver con todo, intentar generar acuerdos, pensar entre todos los vecinos y el Ejecutivo qué ciudad queremos, que es lo que siempre apuntamos que nosotros intentamos aportar, ¿no? No ir en contra de nadie, no denostar nada, sino simplemente intentar aglomerar opiniones, posiciones, visiones. Así que este encuentro, que es el primero, va a ser uno de 3 que vamos a llevar adelante. Bueno, para este evento convocamos a Santiago Antognoli, que es un experto. Santiago es licenciado en Economía de la UBA y magíster en Economía Urbana de la UTDT, profesional con amplia experiencia en áreas de gestión y seguimiento de proyectos para el diseño de políticas públicas, especial interés en temas urbanos con foco en el desarrollo económico, convergencia regional, planificación urbana, ordenamiento territorial, vivienda y hábitat, docente de educación media y superior de teoría económica y pensamiento económico, consultor en temas de gestión y estrategia competitiva de diversas organizaciones, orientado a la difusión de temas vinculados al desarrollo sustentable y la planificación urbana. Ese Santiago, le agradecemos nuevamente su presencia y seguramente todos sus conocimientos nos va a dar herramientas y nos va a dar ejemplos de ciudades donde se está desarrollando lo que nosotros pensamos que tiene que suceder en todas las ciudades de nuestro territorio del Distrito 9. Gracias, gracias Santiago. Una cosa muy importante, me acaba de integrar Mariana Poyeto, que es la que coordina el foro, la declaración de interés del Consejo Deliberante de estos eventos, así que es muy importante y lo tomamos como un acercamiento del deliberante municipal, que se ve que se interesa en estos temas y lo vemos como una cosa potencialmente positiva. Así que gracias al Consejo Deliberante y a Mariana por la gestión. Yo estudié Economía, me daba como curiosidad estudiando la carrera de Economía cómo se desarrollaban distintos tipos de negocio en el suelo, en el territorio. La carrera me dio pocas respuestas en eso, no encontraba cómo unir esa flecha. Encontré en una maestría que era de Economía Urbana, que tenía mucho que ver con la arquitectura del urbanismo, parte de ese relato
y me empecé a enganchar mucho con el tema del suelo y cómo funcionaba el suelo. Trabajo en planificación territorial en el Estado Nacional, en distintos lugares, en un montón de funciones que fueron sucediendo desde 2016. Cuando entré en 2016, hablaban de plusvalía y medio que todo el mundo se reía, como sí, está bueno, pero no va a pasar. Era muy difícil que fuese a suceder. Fueron pasando los años, pasó más, va pasando más, a mi modo de ver todavía un poco lento, pandemia mediante, circunstancias que cada uno interiorizará como puede, pero es un tema que a mí me parece que tiene mucha potencia, por lo que puede generar para las ciudades, porque es multipartidario, porque está muy por afuera del engrietamiento que nos pasa un poco como sociedad. Entonces tiene algunas cosas que para mí tienen mucha potencia. En paralelo a eso viajé afuera a formarme en un pedacito chiquitito de tiempo. Estuve en Alemania y vi cómo lo aplicaban y dije, esto me parece que acá hay un tema que tiene muchísima potencia. Un poco después me obsesioné y empecé a estudiar las ordenanzas de municipios argentinos que hubiesen sancionado la ordenanza de plusvalía. Cuando pasó eso, la gestión anterior en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat tuvieron un programa y justo a mí me tocó entrar en el equipo que conducía Luis Baer, que iba a trabajar sobre eso, y asistimos a 90 municipios en sancionar instrumentos de gestión de suelo. Entonces empecé a ver mucho el ida y vuelta con los municipios, con el sector, con los desarrolladores, y bueno, y eso me dio cierta experiencia. Y ahí me puse mucho tiempo a investigar todas las ordenanzas que encontré que existían, y desde que están sancionadas los presupuestos de los municipios, desde ese momento para ver cuánto pesaba la recuperación de participación municipal en la valorización inmobiliaria y los expedientes, tipo qué habían hecho, si había sucedido o no había sucedido. La verdad que spoileo un poco la película, o sea, anticipo hacia dónde voy. Todavía es una herramienta que está súper verde, tiene poquitos casos, algunos van mejor, otros peor, pero me parece que es parte de esa enseñanza. Entonces lo que voy a recorrer es eso. Es una exposición relativamente breve. Yo voy a hacer una conceptualización de los desafíos del desarrollo urbano a mi modo de ver hoy para entender cómo creo que está el estado de la cuestión de eso. Mínimos conceptos de economía urbana sin asustar a nadie, simplemente para que sepamos qué quiero decir cuando estoy hablando del suelo. La ordenanza en sí de plusvalía, se la llamaba antes, ahora se llama participación municipal de la valorización inmobiliaria, y los casos en Argentina. Y en un segundo encuentro, un poco de lo charlado, presentaría los casos en puntual de Argentina y otros lugares porque tiene cierta potencia. ¿Sí? Me gusta dar clase y siempre intento decir que sirve hacer un depósito de confianza. O sea, como si nos conociéramos hace mucho. Todos tenemos un recorrido, llegamos a determinado lugar, pero ganamos tiempo, si me preguntan, me frenan, se quejan, no importa. Yo, en mi rol, yo esto lo estudio hace rato, más o menos lo sé, es para ustedes en el fondo. Entonces en eso, lo que me quieran frenar, no hay a mi modo no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Trato de estructurar un poco sobre qué voy a hablar. ¿Sí? Hay 4 problemas básicos en el desarrollo urbano y la política pública hoy tiene ciertas soluciones. ¿Sí? Hay un primer problema que es el crecimiento en extensión y eso las soluciones de política pública tienen mucho que ver con regular, hacer cargas, frenar los usos, ¿sí? Internalizar el costo por parte de la sociedad, de la ciudad, ¿sí? De la ciudad para con el interior. El campo en algún punto donde la ciudad llegó a un límite, paga un costo de oportunidad. O sea, si la ciudad le gana al campo, desaparece campo y la ciudad se extiende. Y hay algunas soluciones, más o menos, funcionan mejor o peor. ¿Sí? Un segundo problema muy recurrente y mucho en las sociedades latinoamericanas, pero pasa en un montón de lugares del mundo, es el acceso a la vivienda. ¿Sí? Eso está muy condicionado por el suelo, por la oferta de suelo, eso es lo que voy a tratar de explicar. Instrumentos que la política pública fue encontrando para darle solución a eso tiene que ver con los instrumentos de gestión de suelo, porque intentan resolver que es muy rígido el suelo para generar oferta. Bueno, donde funcionan mejor, eso trata de resolver un poco el problema. Y del lado de la demanda, políticas del lado de la demanda, intentar generar financiamiento, acompañamiento, políticas de vivienda para asignación. ¿Sí? Otro problema tiene mucho que ver con la gobernanza, con temas de gestión y de articulación entre los decisores de esos mercados. Depende de las ciudades, en las más chicas es más fácil, en las más grandes es muy complejo.
no están dadas las instancias de diálogo, coordinación, participación entre desarrolladores de distintas escalas. A veces pasa con los más grandes, pero no con los medianos o los más chicos, los tenedores de suelo y los decisores públicos. Entonces, genera tensiones eso. Muchas tensiones en los lugares, en los municipios que están pegados, que son linderos. Porque algo que después voy a mostrar, como lo voy detectando, es que municipios que están pegados tienen reglas muy diferentes. Y eso termina siendo contraproducente para todos en algún sentido. Entonces ahí hay un punto que me parece que es relevante tener un poco en cuenta. Y último, es el problema de financiar la infraestructura. O sea, la ciudad indefectiblemente va a tener crecimiento, o en densidad o en expansión, y donde eso no está atendido por parte de la planificación, va teniendo una provisión de infraestructura deficiente. Y eso hace que la calidad de una parte de la ciudad, al menos, no sea óptima. Cuando eso pasa, la ciudad en su conjunto tiene problemas. O sea, tiene menos atractividad, genera tensiones, rompe cadenas de valor que deberían funcionar en otra lógica. Gran parte del problema es que es difícil de financiar. Este tipo de instrumentos, el que vamos a ver hoy, que es el de participación municipal, tiene como finalidad tratar de optimizar eso. O sea, distribuir mejor algunos beneficios que puede generar el desarrollo urbano para financiar donde la infraestructura no está financiada. ¿Se sigue? ¿Sí? Eso podemos decir que son algunas soluciones que la política pública fue encontrando como teorías, ¿se entiende? Como teorías de política pública, van presentando esos conjuntos de soluciones a esos 4 problemas. Eso tiene muchos desafíos. ¿Por qué? Porque en muchos lugares donde está mal implementado, se traduce en aumentos de valor del suelo. Entonces los intendentes van a sentir que es un quilombo, se comprarán un quilombo para querer resolver algo que no termina siendo una solución, ¿sí? En algunos lugares genera segregación, o sea, hay algunos lugares que financian determinada cosa, pero después queda mucha segregación en distintas zonas de la ciudad, entonces tampoco terminan resultando útiles. En algunos lugares generan muchos problemas de inobservable, de negocios, de cosas que van por afuera, de reglas que no son del todo claras, sistemas discrecionales. Entonces el desafío es tratar de que esos instrumentos funcionen con cierta armonización. Lo ideal sería de arriba para abajo, para intentar retroalimentar un proceso productivo, útil y socialmente deseable. ¿Se entiende? Ese me parece que es el desafío. Sale como en algunos lugares mejor, en otros lugares peor. Ahí los casos me parece que van a tener cosas para decir, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la película que les vengo a contar? ¿Sí? En ese sentido, voy ahora sí a dedicarme 5 o 10 minutos a contarles cómo se conceptualiza, cómo dice la teoría que se estudia el mercado del suelo, que es un mercado muy particular. En la economía, los bienes se asignan por precio, o sea, el precio es un sistema de asignación. La gente trata de organizarse para resolver demandas con distintos tipos de organizaciones, con distintos criterios de asignación. Y el precio resuelve un montón de las asignaciones que son demandas de las sociedades. En algunos lugares el precio solo no funciona. ¿Por qué? Y porque en la asignación de ese bien puede estar lleno, por ejemplo, de externalidades, de efectos positivos o negativos que el precio no logra pescar solo. Entonces, si tiene externalidades negativas, ese bien se va a sobreconsumir. Si tiene externalidades positivas, puede pasar lo mismo, o puede generar beneficios o incentivos a sentir injusticia o a descoordinar, y termina generando más tensión que beneficios en el conjunto de la sociedad. Entonces, el precio necesita algún mecanismo de coordinación que lo ayude como complemento a que refleje mejor esas cosas. A veces eso es un impuesto, a veces no, a veces es un mecanismo de acuerdo, ¿sí? Estos sistemas de participación municipal, un desafío de la comunicación es tratar de conseguir entender que no son un impuesto, son un mecanismo de regulación para, se va a generar, vamos a crear determinado valor, negociemos que una parte que tiene mucho que ver con la decisión colectiva de darme la posibilidad de que eso se valorice, la administre el Estado para volcar en otro lado. Y es si sale bien, es una solución de ganar-ganar en términos sociales, ¿sí? Entonces, como en cualquier mercado, si esto fuese una clase de economía, lo primero que tenemos que pensar es cómo funciona la demanda y cómo funciona la oferta, ¿sí? La demanda de suelo, ¿sí? Está muy condicionada por una tasa anual de formación de nuevos hogares. O sea, las personas van en el tiempo siendo un stock de hogares que va creciendo
el tipo de hogar, el tamaño del hogar, el crecimiento poblacional, eso se ajusta por el nivel de ingreso, y ese nivel de ingreso está condicionado por el valor del suelo, estoy hablando de la demanda de suelo, y por la financiación. O sea, si hay crédito hipotecario, habrá más demanda, ¿se entiende? O sea, va a haber incentivos a que se cree más demanda de suelo y derivado de construcción, ¿se entiende? ¿Sí? A su vez tiene preferencias, la gente no toda quiere vivir en el mismo lugar. O sea, depende de los tipos, las edades, los tipos de hogares, el set de preferencias que encuentra, elige un perfil de riesgo, de amenidades que valora y se ubica en diferentes lugares. ¿Sí? Y a su vez el suelo tiene sustitutos, tiene demandas que son sustitutos. Se puede demandar suelo como especulación, lo quiero y lo quiero retener porque espero que en el futuro salga más. ¿Sí? O sea, es un activo que tiene una valorización hacia el futuro que se puede percibir bastante estable y que compite contra la demanda de suelo derivada de la vivienda. ¿Sí? Del lado de la oferta tiene mucho que ver con la tasa anual de producción de suelo y la habilitación. Eso está condicionado por el precio y es mucho más inelástica que la demanda de suelo. ¿Por qué? Porque el suelo es un bien que no se puede sustituir. Yo no puedo agarrar mi terreno y llevármelo. ¿Sí? No se deprecia en el tiempo. Y no es un bien que vaya a perecer. O sea, yo no tengo que rotar del todo el stock. Sirve en algunas circunstancias esperar. Entonces, en un montón de ciudades sucede que la demanda por suelo y por construcción, vivienda, tiene una velocidad crucero determinada y la oferta ajusta mucho más lento. Entonces, naturalmente, los precios empiezan a subir y las demandas empiezan a no estar cumplidas. ¿Sí? Y es un mercado que tiene que resolver asignaciones que tienen una demanda que es diferencial por distancias, por dónde quiero vivir. Entonces es un mercado muy imperfecto con rentas muy diferenciadas. De gente que quiere vivir en diferentes lugares, con distintas condiciones, prefiriendo distintas cosas. Eso abre la oportunidad a mucha valorización. Casi no hay activo legal, remarco legal, ¿sí? Con la capacidad de valorización que tiene el suelo si lo agarro en el momento antes de la valorización a después de la valorización. Entonces, por supuesto, es un negocio muy relevante. Si eso se combina de manera socialmente deseable y buenos servicios de construcción y dinamiza el sector construcción, para muchos lugares tiene mucha potencia. O sea, es un sector que tira el desarrollo de las ciudades. Entonces, incidir sobre ese mercado no solamente es, o como primer tema, tiene mucho que ver con equidad territorial, intentar hacer una buena distribución de cargas y beneficios, pero en complemento es la oportunidad de que una ciudad consiga un desarrollo, de hacer un lugar en el cual se viva mejor. Y eso tiene mucha atractividad global, local, o sea, tiene una forma de nutrir acuerdos de beneficio mutuo bastante cercanas y están bien coordinados. Es difícil, está claro que es difícil, la mayoría de los casos no salen bien, son muy tensos, pero se busca que si la interpretación es buena y va en ese camino y se consigue ese ejercicio, funciona. ¿Sí? Y después, como es un mercado imperfecto de rentas diferenciales, no es algo que haya que pensarlo como estrategia para hacerlo todo el tiempo y de manera universal. A veces es en determinados lugares, o sea, es ir dando pasos. Funciona donde la sociedad se involucra en entender qué queremos hacer, o sea, qué ponemos en gestión en este momento para articular qué. Entonces eso empieza a dar casos que dan cierto buen resultado y cuando eso pasa, retroalimenta positivamente mucho ese mecanismo. ¿Vamos bien? ¿Se sigue? ¿Sí? Perdón. Lo otro que no dije que es muy importante, como que en el fondo está súper estudiado que el valor está muy relacionado con la distancia a donde hay más densidad. En una ciudad donde hay un centro urbano, distrito de negocios, en los casos teóricos, donde está lo neurálgico, generalmente es más caro y a partir que me alejo va siendo un poco más barato. El chiste es que uno puede fabricar distancias, o sea, si yo encuentro distintas atractividades, lugares donde genero densidad o puntos de interés, bueno, puedo marcar la valorización. Siempre tengo que partir de pensar que esto, lo primero que me interesa es planificarlo, o sea, no todo lo resuelve el precio. Quiero poner determinada cosa en determinado lugar
para armonizar determinados usos, determinadas funciones que la ciudad necesita. A partir de eso pienso el negocio, a partir de eso distribuyo. ¿Se entiende? ¿Se sigue? Entonces, cierro esta idea de que quiero decir con el mercado de suelo. Está bastante estudiado que es un sector que tiene mucha potencialidad para concatenar actividades que generen que el sector de la construcción tire del desarrollo de las ciudades. Por dos cosas. Primero, porque maneja mucho valor, y segundo, porque tiene mucha demanda de trabajo. Cuando eso funciona bien, demanda de trabajo de muchas calificaciones. Eso tampoco es tan conseguible en tantos sectores. Entonces, en algunos lugares está muy medido que es el primero o el segundo sector que más economía genera. Bien armado, tiene mucha potencia. Eso. ¿Sí? Hay un teórico de esto que dice que hay que ver el suelo como si fuese un banco de valor, que es una reserva de riqueza futuro que está en la norma que se le puede dar al suelo, el uso, el acuerdo de la comuna, ¿sí? Y en comprender que eso tiene un valor inherente que está muy asociado a la ubicación, a la infra, al potencial edificatorio y al uso. Entonces, si combinamos eso de una manera coordinada dentro de la comunidad que ejerce ese servicio a pensar su ciudad, hay una posibilidad de ganar-ganar para generar acuerdos, ¿sí? Y después, muchas negociaciones son difíciles de romper si no pongo en el tiempo el futuro. O sea, a veces hay cosas que están muy trabadas en el acuerdo, que la forma de resolverlo es, bueno, pensemos para adelante, qué torta metemos, cómo la distribuimos. Bueno, esta es una posibilidad de eso. ¿Se entiende? Hay veces que la mejor forma de entender cómo distribuir la renta es sobre la renta que vamos a ir a crear. Tiene que tener acuerdo eso, muy buenas reglas. El tiempo es una variable muy importante para pensar esto porque la valorización son dos fotos, valor antes y valor después. Entonces lo tengo que tener medido de alguna forma. ¿Se sigue? Entonces, ¿por qué regularlo y gestionar el suelo es una política, a mi modo de ver, clave para las ciudades? Primero, porque es necesario esto que les decía, es separar los usos. Después pensamos en el precio, en el negocio, pero en principio sería útil que la sociedad entienda qué va en qué lugar y cómo coordina que eso más o menos suceda, ¿sí? A partir de eso tiene posibilidades de conducir su crecimiento, en cierta expansión, cierta densificación, y dónde genera los polos para intentar que haya atractividad, ¿sí? Y después lo que ya un poco les contaba, intentar generar mecanismos que complementen al precio como criterio de asignación, para que el mercado sí asigne de manera más correcta y atienda a las diferentes demandas por sector. Algo que me parece que no dije y que es muy importante, es que en los mercados donde solo funciona el precio y el bien tiene durabilidad, hay muchos mercados que están en equilibrio sin resolver la demanda de todo el mundo. Y en la vivienda pasa muchísimo eso, lo vemos permanentemente, ¿se entiende? O sea, un mercado puede funcionar, puede haber un mercado de suelo formal, con cierto sector de construcción funcionando, que atienda la demanda de determinado segmento de la sociedad, pero en esas sociedades conviven sectores que el mercado no les resuelve el problema. Entonces, ¿cuán resuelto está el problema de toda la sociedad? Y eso es muy relevante, lo tendría que haber dicho antes. ¿Está bien? ¿Sí? Todo el resto más o menos ya lo dije, así que avanzo un poquitito más. Los que se llevan bien con los números me van a seguir en el ejemplo, los que no se preocupen, que igual es una idea, pero hay un teórico de este tema que es Martin Smolka, que es un brasilero, que estudió mucho los mercados de suelo y midió mucho cómo funciona esa dinámica, y el ejemplo es muy útil para entender por qué el suelo según usos tiene distintos valores, ¿sí? Lo voy a tratar de hacer rápido y que me sigan más o menos en la foto, ¿sí? De vuelta, yo cuando armaba la presentación consideraba que iba a ser útil dejar la presentación y que quien quiere indagar en el tema, los ejemplos numéricos a mí me resulta que son muy claros para entender esto, ¿sí? Mismo lote, un lote de 1000 metros, ¿sí? Con distintos FOT, ¿sí? Ustedes lo van siguiendo, me van preguntando, ¿sí? Va a tener distintos precios de mercado por los distintos usos de eso, una vivienda unifamiliar, una vivienda de baja densidad, una construcción de alta densidad u oficinas, ¿sí? Costos de edificación, es simplemente marcar la escala, que cuando construyo más, el costo por unidad va a ser un poquitito menos, otros costos que pueden ser publicidad, impuestos, costos administrativos y de transacción, y suponer, en economía se hace mucho eso, suponer que el margen de utilidad es el mismo, porque tiene que haber arbitraje entre las actividades.
Quiero decir, si una actividad diera 40% de utilidad de las horas 15, todo el mundo haría solo la que da 40. Entonces, en el mediano y largo plazo, las actividades tienden a cierto arbitraje en cómo se componen, ¿sí? Entonces, suponerlo no está mal. A partir de eso, de las áreas construidas, los ingresos por el precio de venta, ¿se sigue? ¿Vamos bien? Los costos asociados a eso y la utilidad como un porcentaje de la diferencia entre los ingresos y los costos. Entonces, intuitivamente se sigue que el mismo suelo, la misma superficie, con otros usos otorgados, va teniendo otro valor, ¿sí? Otro teórico hizo un estudio que tiene mucha relevancia y muchísimo uso. Hay otros hechos para la Argentina, marcan lo mismo, pero este es el que está más probado. Midió en 3 municipios de Brasil cambios de uso y la valorización por las infraestructuras, ¿sí? El primer cuadrito lo que muestra es que en la conversión de suelo de rural a urbano, el precio de antes era $2, ¿sí? El precio después es 10, tiene una valorización de 400%, era lo que les contaba que activos relativamente legales, con ese tipo de valorización, no es fácil de conseguir. O sea, hay un activo ahí que las sociedades pueden pensar también para derivar ofertas a la demanda de qué hacemos con los dólares, ¿se entiende? Digo, en otro contexto, pero también entender que a veces los mercados del suelo, bien organizados y mucho mejor estructurados que lo que pasa en Latinoamérica, sirven para conducir procesos de valorización financiera. Tienen que ser buenos, tienen que ser volcar objetivos socialmente deseables, si no, no tiene sentido. Pero a veces eso pasa. En algunos lugares tengo los ejemplos de que eso pasa, ¿sí? No importa las ganancias inmerecidas, lo que marca con digo, no es que no importe, sino que lo que marca con inmerecidas es que el dueño del suelo está generando esa valorización sin haber hecho nada en el fondo, ¿sí? O sea, fue simplemente porque cambió el uso, le permitieron pasar del rural al urbano y la tierra se valorizó. Yo me voy a permitir contarles una infidencia porque es muy gráfica de algo que me pasó en el ida y vuelta con esto mismo, en una charla chica con un municipio y un desarrollador. El desarrollador me dijo, sí, sí, pero la norma la pagué yo. ¿Se entiende? O sea, como que había pagado por afuera que le dieran la norma en un municipio. ¿Está bien? ¿Es claro lo que quiero decir? ¿Sí? Nuestra respuesta fue, lo que estamos buscando con esto es transparentar a una parte de eso. O sea, volvamos que eso que va a ser parte de la carga de conseguir que la ciudad dé un uso, bueno, vuelva en beneficio a la ciudad. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, les puedo contar que el día después, en los municipios donde yo lo vi funcionar mejor, los desarrolladores están contentos. No es que piensan que esto es una carga. Porque sienten que que los pone cada tanto tiempo a pensar dónde van a aumentar la densidad, dónde puede haber cambio de uso, o sea, no es frenar el negocio, sino generar un negocio que tenga reglas más claras y que vuelque mejor parte del beneficio en ese territorio. Esa es la idea, el sentido de todo esto. Sigo con el ejemplo, ¿sí? En la edificabilidad, lo que está medido para los municipios de Brasil es que el precio antes era 100, cuando le permiten aumentar el potencial edificatorio, el precio crece casi un 80%, hay mucha ganancia en eso. Un poquito más adelante, cuando tenemos el instrumento, les voy a contar cómo se hace esa fórmula para calcularlo, es algo relativamente sencillo. Y la zonificación, lo mismo, o sea, genera un incremento en la valorización del suelo que está muy medida. Y después, a mi modo de ver, es muy interesante ver los ejemplos, hay mucho paper de eso, de cómo valoriza la infraestructura. O sea, donde aparece una línea de agua o una canería, agua y saneamiento, alcantarillado, lo llaman en Brasil, o pavimentación, si está medido que en el anillo central de la ciudad genera más valorización, un poquito más afuera, un poco menos, un poquitito más afuera, un poco menos. ¿Qué es lo central a mirar en esto? Que menos en los últimos dos casos, en el alcantarillado a 20 kilómetros o a 25 kilómetros, la valorización que consigue el suelo por la instalación de la infraestructura cubre el costo de las infraestructuras, que está puesto en la última columna. Entonces, si el costo de 1000 metros de infraestructura sale $1 por metro cuadrado y la valorización son 11 metros, hay cuenta para financiar las infraestructuras, que tiene mucho que ver con lo que dije cuando empecé la charla, que era un gran problema de las ciudades, tiene que ver con que es más elástico desde el punto de vista de la oferta, crecer en extensión,
en lugares no formales, en una ciudad informal, que permite usos, dimensiones, instalaciones que no van a cumplir, pero que van a dar algún tipo de solución. Cubrir las infraestructuras de eso después siempre es deficiente y eso empieza a tensionar y a problematizar esa ciudad. Medido, la verdad es que la cuenta da muy grande como para decir, si llega la red, va a haber valor para intentar pescar una parte y financiar la infraestructura. Eso es lo que se puede conseguir, ¿sí? Samuelson, que está puesto ahí como frase, de vuelta para los que indaguen en la presentación, es un economista muy relevante, ¿sí? Premio Nobel, fue el que interpretó a Keynes, entonces tiene mucha relevancia, y lo que marca es que la tierra, como yo no me la puedo llevar y como es un bien que no se va a reproducir, yo no voy a hacer stock del mismo suelo, o sea, lo puedo tener y es el mismo, y tiene una valorización, como vemos, que tiene mucho que ver con la decisión colectiva, es un lugar óptimo para pensar la carga. O sea, que el tenedor entienda que hay un negocio en el cual dar una parte, entonces está bastante validado que acompaña el precio como complemento regular o con un impuesto, con una tasa o con una participación. En el fondo termina siendo lo mismo, la forma de instrumentarlo es distinta, una posibilidad de generar una ciudad que funcione mejor. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, yo les conté al principio que en nuestro trabajo, nosotros lo que hicimos fue trabajar con 90 municipios en 16 provincias, tratando de generar instrumentos de gestión de suelo. Tuvimos buenas experiencias, malas, algunas que quedaron en nada. Parte de eso es lo que les voy contando. Básicamente, nosotros intentábamos imponer este set de 6 instrumentos de gestión de suelo. Cuando están todos juntos funcionando, es muy potente eso. Hoy estamos viendo participación municipal en la valorización del suelo, pero eso tiene otros complementos. Uno es el banco de tierras, que es como el paso uno del nivel del jueguito, porque sirve para identificar que muchas ciudades del país tienen suelo ocioso, público o privado, que está trabado por herencias no resueltas, abandonos, pasivos urbanos de un montón de tipos, suelo del Estado que cambió de uso y quedó desafectado. Entonces, en principio identificarlo y tratar de ponerlo en un eje estratégico para ver cómo esa ciudad se completa y no se sigue extendiendo dejando baches, es muy relevante. A su vez es un lugar donde volcar los beneficios del resto de los instrumentos. Entonces es un buen paso uno. Muchas veces se usa para pensar un catastro multifinalitario, o sea, hoy la tecnología permite que el catastro pueda ser digital, y tener muy al dedo y identificado qué terreno en qué lugar, y volcarle mucha información a los lotes. Entonces, tener esa herramienta es muy útil. La participación, que es sobre lo que más estamos hablando, estrategia de movilización de suelo ocioso. En muchos lugares hay viviendas que están esperando, engordando o desafectadas. Poner incentivos, algunas cargas o tratar de resolver que funcionen y que entren en oferta de suelo al mercado, ¿sí? Generar zonas. En algunas zonas se puede pensar dónde marcar con alícuotas o con cargas o con beneficios, se busca que se genere determinado eje estratégico, entonces eso tiene mucha utilidad. Acuerdos de convenio urbanístico para que donde hay un proyecto de determinada escala se sienten los decisores y digan, yo pongo la tierra, yo financio, yo les doy norma, bueno, y se genere una escala muy grande. Ahí siempre hay una valorización que va a suceder y hay una parte que el Estado puede pescar. Y bueno, la actualización de códigos, que es un tema en sí mismo, y ustedes muy probablemente sepan más que yo, ¿sí? Antes de ir al instrumento que nosotros presentamos en los municipios, me interesa transmitirles que valorización del suelo se puede pescar con un montón de formas distintas y hay muchos antecedentes. O sea, Latinoamérica es una región que usando contribución por mejoras o convenios urbanísticos generó participación municipal en la valorización inmobiliaria desde los primeros caminos rurales, o sea, en Argentina, en Colombia, está bastante documentado eso, ¿sí? Yo voy a dar algunos ejemplos muy por arriba y están planteados ahí para googlear y para verlos, y porque algunos de estos me voy a explayar en la segunda charla donde vamos a ver los ejemplos en sí, ¿sí? Voy salteando para no hacerlo tan aburrido, pero digo, en Buenos Aires, el último subte, como no había norma, no estaba todavía
la ordenanza de plusvalía de la ciudad, lo que hicieron fue en determinadas zonas, la zona de influencia donde iba a pegar la línea H, aumentaron el impuesto inmobiliario y estaba marcado, estaba subdividido aparte y te decía el tiempo, cuánto tiempo, y la idea era no financiar la obra, sino la valorización que se conseguía. Una distinción teórica y conceptual importante entre plusvalía, participación municipal, la valorización y contribución por mejoras, es que contribución por mejoras trata de financiar el costo de la obra. Y las otras están apuntando a la valorización que se genera sobre el suelo. ¿Sí? No obstante, en algunos lugares, Trenquelauque, en su caso típico de Argentina, se usó como plusvalía contribución, por eso es que está ahí mezclado. ¿Sí? En San Pablo funcionan las CEPACs, que son certificados de edificación potencial adicional, ¿sí? Básicamente, y cotizan en bolsa, o sea, el Estado saca por año cuánto potencial edificatorio va a permitir y lo subasta en la bolsa, y los desarrolladores compran eso y compensan en distintos lugares. Entonces hay un mercado generado de ese potencial edificatorio que tiene una venta de la cual el Estado se queda una parte, el 60% en algunos casos, y antes, o sea, ya ese certificado tiene asociado dónde se va a volcar esa plata. Entonces eso generó, es el caso de recaudación más importante. O sea, en poquito tiempo recaudó 1.000 millones de dólares de Latinoamérica. En Europa hay casos más grandes, pero de Latinoamérica, como la CEPAC, ninguno recaudó tanto. ¿Sí? Es en San Pablo, lo que pasa es que después se copió en un montón. La de San Pablo, como cotiza en la bolsa, eh, tiene mucho volumen. Y San Pablo es una ciudad muy grande y debe tener mucho permitido, o sea, certificados por volumen mucho por año, ¿se entiende? Pero se aplica en Curitiba, se aplica en un montón de estados de Brasil, lo mismo. Eh, ¿Qué tiene pasarlo por la bolsa? Bueno, que certifica transparencia y un montón de cosas de manera más parecida a un activo financiero que otros tipos de mecanismos, ¿se entiende? Lo que para mí la clave de que eso esté muy bien instrumentado tiene que ver que está muy marcado dónde se vuelca. O sea, cada proyecto va a decir, yo voy a dar metros en determinado lugar para hacer esto acá. O sea, la plata que recaude va acá. Entonces funciona, porque es por proyectos y dura un tiempo. ¿Se sigue? ¿Sí? En el puerto de Santa Fe, el puerto de Santa Fe lo renovaron entero, tuvo un convenio urbanístico muy importante, la tierra está en cesión por 100 años, es un uso raro, no es como un bien real que tengo la propiedad privada para siempre, y le pidieron eso, en vez de darle plusvalía, hicieron exacciones de algunas obras puntuales que pedía la retransformación del puerto, se la pidieron a los desarrolladores y está bajado en los presupuestos, o sea, la ciudad lo cobró y están marcadas las obras. De vuelta, entonces es un mecanismo que funcionó. Seguiría un poco más, porque el resto van en ese sentido. Uno más que marco porque me parece que es importante. Otra forma de que la ciudad intervenga a esto es que tenga un derecho preferencial de compra. O sea, frente a un lugar donde la ciudad identifica que va a haber una valorización y que hay un terreno que no es público, la ciudad tiene un derecho preferencial de primerear la compra y comprarlo antes y ganar la valorización. ¿Se entiende? Y eso es un mecanismo muy útil para ciudades medias. ¿Sí? Eh, bueno, esta es la figura típica de lo que sí nos está convocando como instrumento y lo que nosotros más pudimos implementar. ¿Qué muestra esto? ¿No? Como los beneficios que genera en sectores de mejor calidad urbanística, que le va a aumentar el valor de la tierra, que va a generar que ese suelo tenga más capacidad de valorizar el arrendamiento. ¿Sí? Bueno, el Estado puede capturar una parte y redistribuirlo en sectores de más carencias urbanas para mejorar el valor de esa parte de la ciudad y que eso genere una potencia globalmente mejor para toda la ciudad. ¿Sí? Tres ideas que argumentan por qué en el fondo esto no es un impuesto. ¿Sí? Primero, porque no responde a la capacidad contributiva del tenedor del suelo del cual lo voy a aplicar, y esto es por casos, ¿sí? Sino que lo que estoy haciendo es recuperar una valorización que se generó por la norma. Y en ese punto, entonces, en esos casos, no voy a mirar quién es el contribuyente o cómo, porque yo estoy yendo sobre el valor que se va a hacer el negocio. ¿Se entiende? Las frases que puse son porque me interesa transmitir mucho la idea. Pedro Ortiz es un concejal del PP en España, aparte de ser un urbanista. Me interesa transmitir que
es algo como que tiene lo pescaron y se aplicó en gobiernos de distinto color, de distinta ideología, de distintos lugares. A nosotros nos pasaba mucho de ir a los municipios y que nos dijeran, ustedes están del lado del negocio, ustedes no quieren hacer nada con el negocio. Y nuestra forma de verlo era siempre la misma. O sea, lo que pasa tenía mucho que ver con qué ciudad nos encontrábamos, ¿se entiende? Entonces, ecualizar eso, cuando funciona, es como que retroalimenta una referencia de política pública que puede tener mucha potencia, ¿sí? Ya lo dije esto, pero funciona como mecanismo correctivo de externalidades, ¿sí? Cuando yo soy tenedor de este terreno, de repente este terreno valía 10, ahora va a valer 100, los de al lado van a empezar a pretender que eso le suceda a su terreno y van a buscar el sobreconsumo de su terreno en esa lógica, ¿se entiende? Cuando antes de llevar esa decisión, yo ya sé que una parte de esos 100, en vez de los 100 que me va a dar 50, el comportamiento es otro y yo ecualicé incentivos distintos en la sociedad en su conjunto. Lo que estoy buscando es corregir las externalidades que se generan de los procesos de valorización. Si eso está anticipado, es mucho más fácil de resolver. Si eso pasa después, yo ya tengo los 100, ya me imaginé gastar los 100, es más difícil de resolver, ¿se entiende? Entonces, tiene mucha potencia que la ciudad lo empiece a ejercer. Y puede ser una herramienta de equidad territorial, o sea, ayuda a que las sociedades piensen la ciudad en su conjunto y entender que lo que se está generando como negocio en determinado lugar se vuelca en otro. Y esta es la norma, esto es lo que la normativa que nosotros usamos como modelo. Está Sole Arenas acá presente, que es una referencia para mí esto, porque tiene mucho que ver con la reacción y la instrumentación de la norma. Yo no soy abogado, ¿sí? Pero tiene cosas que son relevantes para entender qué prestar atención y cómo mirarlo, ¿sí? Primero los hechos generadores, o sea, está conceptualizado 5 hechos generadores típicos en la norma que generan valorización. Lo primero es la conversión de áreas rurales urbanas, que era donde estaba la mayor valorización. Eso es muy relevante en municipios que tienen un uso de lo rural muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. Municipios más chicos de la provincia de Buenos Aires, que instrumentan este tipo de instrumentos, definen para dónde va a crecer la ciudad, y ahí no hacen ni siquiera una fórmula, dicen, bueno, en tal terreno que se pueden hacer 100, yo, Estado, con el Banco de Tierra me quedo con 30. Entonces, lo que hacen es incorporar oferta. Esa oferta que era rígida, que yo les hablaba hace un rato, que iba más despacio que la demanda, voy generando tener suelo con un precio un poco más barato. Entonces se ecualiza mejor, porque voy atendiendo segmentos de la demanda que tienen diferentes componentes de ingreso y de perfil, ¿sí? El segundo es el cambio de uso del suelo. Ahí es muy importante tener medido el antes y el después. O sea, cuánto valía la tierra antes, cuánto va a valer después. Si tengo esa foto, no es muy difícil pensar cómo lo voy a implementar. Muchos ejemplos del cambio de uso se implementan en el alquiler, en el arrendamiento de la tierra. Determinadas ciudades que tienen determinados equipamientos en determinado lugar, a veces es una concesión que le cambiaron el uso y valorizó mucho la tierra. Bueno, el alquiler tiene una derivación distinta. Es útil pensarlo estratégicamente. El mayor aprovechamiento edificatorio, que para la construcción es como lo más relevante, ¿sí? En algunos lugares que la norma permite hacer planta baja y 6 pisos, la infra permite y la ciudad permitiría hacer planta baja y 10 pisos, esos 4 de más van a generar un valor de metro cuadrado a la venta que está compuesto de construcción y suelo, una partecita del suelo. Si yo tengo medido cuánto incide el suelo en esa valorización, le cobro una alícuota sobre esa porción del suelo. Y todo el mundo relativamente de acuerdo porque estoy haciendo negocio, porque estoy otorgando más metros cuadrados. ¿Se sigue? ¿Sí? En la obra pública, en la Argentina, yo el mejor caso que conozco, lo voy a contar en un ratito, tiene que ver con una obra pública que iba a cambiar, que Zárate aplicó para el vial costero, que estaba muy derado porque había todas industrias, muchas eran lotes abandonados, muy grandes, hicieron una reforma y aplicaron plusvalía, y ahí se llamó plusvalía, generaron el vial costero, y la obra pública lo pensaron antes y después la valorización que iba a generar. Y la gente estuvo, o sea, los tenedores de lote estuvieron de acuerdo en contribuir en eso, ¿sí? Y después ya les contaba esto de los desarrollos urbanísticos, que en los desarrollos urbanísticos, como son piezas urbanas muy grandes, donde lo que se va a modificar tiene mucha escala, bueno, ahí aparecen siempre valorizaciones y va a convenio, o sea, se hace un convenio de una parte que se va a quedar el Estado,
A veces en esos casos, por eso dice otros, en algunos lugares se usa para los country, que van a ir a expandir la ciudad en determinados lugares. No se puede hacer un convenio urbanístico a veces, pero hay formas de poner como un sexto uso que defina clubes de campo, asociados según, ahí yo no quiero sesgar, hablar ni de la provincia de Buenos Aires, pero digo, depende del país y en qué provincia es distinto, pero está pensado en ese sentido. Acá tiene dos colores porque hay dos cosas a estar atentos si uno va a pensar la norma. Por un lado, esto que les decía, que la valorización es el valor ex post, cuánto va a salir después, menos el valor ex ante, cuánto salía antes. Si yo tengo eso medido bien, tengo la mitad del problema resuelto. Eso a veces es difícil. Hay muchos municipios que lo hicieron y usan el valor fiscal y no está medido, entonces pues pescan poco y empiezan los problemas de que sienten que hicieron toda una ingeniería para algo que tiene poca eficacia. En la edificabilidad adicional, lo que se hace es multiplicarlo por la incidencia del valor del suelo. Eso en algunos lugares está más medido, de vuelta hay un mapa que mide cuánto vale el suelo en cada fragmento de la ciudad. Hay que tener un observatorio de valores del suelo, es una política pública relativamente barata y empieza a generar la foto en el tiempo. O si no tiene valor del suelo, porque la Argentina, no les tengo que contar nada, tiene muchos problemas macroeconómicos, entonces no es tan sencillo, cómo se mide. Bueno, en algunos lugares lo resuelven en UVA, en algunos lugares dicen es tanto porcentaje del valor del metro cuadrado de construcción, el suelo en tal lugar es el 20%, en tal lugar el 15%, y con esos mapas más o menos tiene medida la incidencia. Y lo otro, que ya se los contaba antes cuando hablaba de los usos, que son los lotes. O sea, a veces se mide simplemente los lotes generados. Se generaron 100, el Estado municipal se quedará con 30, 40, está acordado eso. Y en negro, el criterio de valorización, que es parte de ese hecho imponible y que es el punto clave, por esto que les decía. Muchos usan la norma con valuación fiscal, requiere que el fisco tenga muy bien medido el valor inmobiliario, porque si queda muy atrasado, la representatividad de esa evaluación va a ser mala. En algunos lugares se usa el Tribunal de Tasación de la Nación, que tiene una cuenta y un mecanismo de una matemática más compleja, que lo que hace es lleva valores de determinado momento, cuánto saldría en otro momento. Pero eso en muchos lugares después genera controversias, litigiosidad. Entonces, es un mecanismo que donde estuvo aplicado no terminó de funcionar del todo. En algunos lugares hay una comisión ad hoc, que a veces es del Ejecutivo, a veces va por afuera por norma. Se convoca a la Cámara Inmobiliaria, al sector de la construcción y se pone un valor. Depende, las ciudades funcionan mejor o peor. Esto que les decía, que en algunos lugares hay un mapa y ese mapa se actualiza una vez por año y cuando empieza a tener legitimidad, para mí es la mejor herramienta posible. Y el mapa se complementa de un observatorio de precio del suelo. La provincia de Buenos Aires está implementando un observatorio de precio del suelo. Viene a mover un poco lento, no ayuda el contexto, pero es como el camino, el mejor camino a recorrer. Yo, de los casos que conozco, a nivel provincial, Córdoba tiene un proyecto de catastro multifinalitario que está más avanzado, que ya tiene un mapa, el mapa tiene muchos gobiernos locales que muestran el valor del precio del suelo, y eso ayuda a que toda esta charla se nutra de manera mucho más potente. En algunos lugares lo empiezan a hacer los municipios. Las alícuotas en ningún lado superan más del 30%, excepto en lotes. En lotes hay lugares donde sí se han puesto de acuerdo y se quedan 50 y 50. De hecho, en algunos son 60-40, están de acuerdo en eso. Municipios más chicos, les puedo contar los casos, pero lo más relevante en eso, a mí me parece que lo que es útil tener claro es que la alícuota y el mapa son objetivos estratégicos. Yo tengo que poder marcar en ese mapa la alícuota dónde aplico qué. Porque ahí empiezo a dar señales de qué quiero que suceda en la ciudad, en qué lugar. Entonces, si ese mapa funciona, tiene legitimidad, es representativo, el sector entiende qué está buscando la ciudad generar en determinado lugar, bueno, va en ese sentido de generar una política que sea socialmente beneficiosa y muy efectiva. Las formas de pago, hay de todo, la verdad, en las normativas de la Argentina y afuera también pasa lo mismo. En muchos lugares se busca que sea cesión de suelo o las obras, porque de vuelta, si no son las obras, si es dinero en efectivo, un complemento de las normas es un fondo de desarrollo urbano para que sea claro dónde va a ir esa plata, porque eso es piensen que el objetivo no es recaudatorio, no es cuánto pesa. Yo lo tengo relativamente medido, pero no es el objetivo, sino
que bajen obras asociadas a esa valorización que se generó y tengan mucha reproducción. Y cuando se exige, puede ser al momento de pedir el permiso, o al fin de la obra, o cuando hay una transferencia del dominio del bien en cuestión. De los tres casos hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Mucho va por convenio, o sea, donde el convenio funcionó y va bien, la cosa camina. Esta es la foto de la Argentina, ¿sí? Esto es como el hit nuestro, lo presentamos en esta diapositiva en un montón de lugares, ¿sí? Hay dos puntitos ahí, yo soy muy malo con el diseño, pero los puntitos, si los ven, hay un puntito después del 2012 y hay un puntito antes del 2021. El punto antes del 2012 es la 14449, que es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, porque ahí están puestos los instrumentos de gestión de suelo. Muchos municipios de la provincia de Buenos Aires suscribieron a la 14449, empiezan a trabajar en esa línea y empiezan a aumentar. De vuelta, mi referencia personal, no por hacer una referencia personal, sino por ser gráfico, en que fue creciendo la cantidad de municipios que lo van tomando, ¿sí? Al principio era como sí, pero no va a pasar. El desafío es que no se vuelva letra muerta. Nosotros conseguimos, el segundo puntito es el Plan Nacional de Suelo, que fue esa gestión de desarrollo territorial y hábitat, que estaba el programa, la verdad es que no importa desde dónde se aplique, porque esto es una política municipal, pero bueno, si baja arriba para abajo y tiene incentivos para que pase, muy probablemente pase más. Entonces generamos sancionar bastantes. A como venía, casi que duplicamos la cantidad de normativas. ¿Cuántas funcionan? A mi modo de ver, todavía pocas. En algunos lugares está y es letra muerta, en algunos lugares está, tuvo algunos casos, en algunos está, se armó quilombo y la dieron de baja. Donde funciona bien, se potencia y camina mejor, ¿sí? Está para ver, no voy a detallar los casos. Les diría que lo más relevante que pasó del 2021 para acá es que trascendió la provincia de Buenos Aires. O sea, antes era la provincia, Bariloche, Rosario y Córdoba. En Córdoba es muy potente, tiene bastante capacidad recaudatoria para el Estado, digo, es un recurso propio del gobierno municipal importante. Y ahí no bajan obras, o sea, está separado eso. Algo que se buscó fue federalizarlo más. Entonces apareció en La Rioja, apareció en Mendoza, apareció en Neuquén, apareció en el municipio de Entre Ríos. En algún lugar está en modo proyecto. Y después, otra cosa a ver, es 2024-2025, desapareció, ¿sí? Por un contexto, por un montón, no se sanciona, yo por lo menos no tengo registro, no lo sé. Sí sé que en proyecto está presentada la legislatura el año pasado en Villa Langostura, hay muchas reformas, Pilar lo quiere reformar, Moreno trabaja en resolver, hay un montón de lugares que están para reformar algunas existentes que no terminan de tener dinamismo, pero no hay nuevas sanciones, no tengo casos de nuevas sanciones. Estos grafiquitos son muy malos, pero les juro que es muy útil. Esto es lo que yo hice, ¿sí? Que es agarrar, creo que estaba puesto acá. ¿Cuántas normativas van? 66 en 10 provincias sancionadas, ¿sí? Entonces, yo busqué las 66 normativas y me fui fijando cómo eran. Lo primero que encuentro es que son muy heterogéneas, o sea, muy de los municipios de la Argentina, cada uno quiere tener su norma muy particular. Yo entiendo que la voz propia es fundamental, pero la actualización o la armonización de reglas entre municipios aparte cercanos es muy útil, porque si no, se termina muchas veces trabando porque está mirando de al lado y el desarrollador muchas veces usa 2, 3 municipios, no está fundamentalmente en uno. Muchos de los municipios que están más pegados, ¿sí? ¿Cómo sale esto? O una normativa específica, en algunos hay una ordenanza específica, en otros solo en la fiscal tributaria lo agregan como si fuese un impuesto más, eso casi en ningún caso termina funcionando, en algunos es la ordenanza específica más la fiscal tributaria, en algunos está en convenios urbanísticos, en algunos está incorporado al Código de Ordenamiento Territorial y desde ahí otros simplemente suscribieron la 14449 y lo aplican. 1000 formas, ¿sí? Los criterios de valorización, ahí están los porcentajes, casi todos no lo especifican, o sea, no está especificado, lo dejan en blanco, o sea, yo digo, esta es mi opinión, hicieron el gesto, o sea, fueron a la norma, pero no la aplican, o sea, porque no definieron el criterio de valorización, no definieron cuándo lo van a cobrar, entonces está la norma, pero no termina de funcionar. Hay cosas para hacer con algunos que encontramos así, que tenían norma anterior, entendieron mejor el mensaje, lo empezaron a aplicar y en algunos lugares funcionó. Lo mejor es que pongan 2 personas a medir los valores del suelo y generen un mapa.
empieza a pasar, cada vez pasa más. La tecnología hace que sea más fácil, mucho más fácil de generar. Y las alícuotas aplicadas de vuelta en un muy heterogéneo, el máximo cobrado en alícuota es 30%, nunca se cobró más de 30%, y bueno, eso es más o menos como el estado de situación. Y estas son referencias muy por arriba, en este camino de que la próxima, eh, lo que yo les propongo es mostrarles más los casos puntuales, en Argentina y afuera, de dónde sí funcionó y qué tipo de norma y cómo, ¿sí? La primera imagen es Buenos Aires, que ahí está muy claro como un poquitito más, estoy hablando de lo que está acá arriba, ¿sí? Eh, los metros adicionales de edificación, está el mapa de incidencia del suelo, la ciudad lo tiene en uvas, ¿sí? Tiene un mapa de alícuotas, en la zona más densa la alícuota es más alta, en la zona sur de la ciudad la alícuota es cero, la contribución, y ahí y le ponen un ejemplo. En Buenos Aires, en Recoleta, los 200 metros adicionales por el valor del precio del suelo, que son $1.300 por la alícuota, va a dar una contribución de $90.000. En Soldati va a generar una contribución de $4.000, ¿sí? Entonces voy marcando qué quiero decir en qué lugar, ¿sí? Un caso que funciona mucho y que tiene mucha reproducción es 3 de febrero. 3 de febrero es un municipio que lo agarró, el tema evangelizó un montón en toda la ciudad. Era un municipio que tenía desarrolladores locales, juntó a los desarrolladores locales, marcaron qué corredores, qué edificación querían dar y volcaron, y empezaron a volcar, y entonces tienen un montón de catálogo de obras de que funciona y tienen un instructivo que es muy útil para los municipios, porque ahí muestra las fórmulas muy sencillas, cómo se hace, los ejemplos, lo van modificando y funciona. La foto de este lado es el vial costero de Zárate, que es el caso más obra pública y donde lo que no muestra la foto, como sería el fondo de la foto, eran todos esos terrenos que estaba celulosa, un montón de plantas muy grandes que tienen sectores muy desafectados. Lo que se hizo fue cambiarle el uso a eso, generar edificaciones ahí, y lo que se pescó fue para hacer la costanera. Entonces ahora el municipio trabaja en pensar otros lugares donde va a transformar y funcione. Ahí depende del municipio, se abre más la participación a los distintos niveles, pero siempre está involucrado el sector, porque va a ser el decisor relevante para que esto funcione, ¿sí? Acá están los observatorios de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, las webs que van en ese sentido, lo que les contaba de Córdoba, y un caso que tiene mucha relevancia internacional y es como que la Argentina dio un puntapié inicial en esto, que es Trenquelauquen, que casi un 30% de la ciudad se extendió generando lotes usando una normativa de la 8912 de contribución por mejoras. Y lo que hizo fue la extensión de suelo que se generaba, el municipio se quedaba con lotes y le bajaba el precio a la tierra en el total del municipio, ¿sí? Esto hice exactamente lo que fui contando, ¿sí? Las 66 ordenanzas en 10 municipios, ¿sí? El alcance de esos municipios representan el 45% de la población urbana en la Argentina, o sea, los lugares densamente poblados de la Argentina tienen ordenanza, en algunos funciona mejor, en otros peor, pero pasó. En promedio la incidencia total presupuestaria es del 0,4, o sea, es muy bajito. Yo, a título personal, les cuento que miré el presupuesto, los que se consiguen son un montón, de los distintos años desde que hay ordenanza en todos los municipios, y fui mirando cuánto representaba en el plan de cuentas, y realmente es muy bajo, en algunos lugares es muy bajo, en algunos lugares pasaba que la obra no estaba pasada por la contabilidad del municipio, pero en muchos sí, y esto es lo que les puedo contar. Solamente 5 municipios tienen una representación de más del 2% de los recursos propios, de los recursos totales, de lo que les baja a provincia, etcétera, es casi un 1%, ¿sí? Entonces hay mucho para hacer, ¿sí? Tiene mucha potencia, y yo creo que lo que puede lograr de implementarse bien es bajar la incidencia del resto de las tasas que usan los municipios, que a veces pescan con un montón de medio mundos para tratar de conseguir un poco. Bueno, esto es un camino que tiene una dirección que puede cambiar el sentido a muchas de esas tasas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Como comentario final, esto es simplemente para... ¿Querías decir algo? Eh,
Nada, cerraría con esto, con decir que la estrategia de ver los casos, lo que mejor funciona es como una secuencia de buena planificación, reglas claras, técnica de relevamiento, o sea, muy importante que esté bien medido, esto del precio antes, el precio después, generar una instancia de coordinación, mesas donde se junte el sector, los propietarios de la tierra, alguna participación pública, la gente valora la arquitectura, el patrimonio, la ciudad, hay un sector de la sociedad que demanda eso. Eh, Creo que es útil fundamentalmente al principio, cuando se empieza a instrumentar, tener un destino específico, porque retroalimenta positivamente esa política, mucha comunicación y participación de la comunidad. Cuando eso sucede, los casos afuera son mejores y acá hay algunos que son muy buenos. Repasé un poquitito algunos. ¿Está bien? Yo te voy a hacer una pregunta para romper un poco el hielo. Quizás no tiene que ver estrictamente con lo que vos describiste, pero una consulta. El tema de tener normas provinciales tan abarcativas como el 8912 y no tener normas más laxas, o sea, algo más sintetizado y que a los municipios les dé cierta independencia para tomar decisiones, ¿es más productivo para llevar ante estas herramientas o es lo contrario? No sé si me explico lo que te digo. Sí, 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 clarísimo. Eh, yo te doy mi visión, sí, en algún punto. Hasta hace 2 años, por un contexto y todo, el plan y lo que yo hubiese dado como respuesta 100% era muy necesario que Argentina fuese en el camino de tener una ley de ordenamiento territorial nacional, que bajase a leyes de ordenamiento territorial provinciales y que eso baje a los municipios y que fuesen más sintéticas y después que le permita a los municipios generar su morfología, su tipo de ciudad, su ordenamiento, ¿sí? Lo que yo creo es que eso está retirado, o sea, que hay una parte de la discusión de la macroeconomía que está yendo en el camino, medio a nivel mundial, de retirar al Estado de las funciones de la obra pública, si querés, ¿entiendes? Y bajarla a las provincias, porque también eso limpia problemas macroeconómicos. Yo no comparto eso, no estoy de acuerdo en eso, pero me doy cuenta que eso empieza a pasar. Entonces hoy creo que sería lo mejor, pero no sé si es lo que probablemente más pueda suceder. Y lo que creo es que eso no debería desafectar de la táctica local tratar de generar instancias, porque los buenos casos se retroalimentan solos, lo han conseguido. Cuando hablábamos con los de Trenkelauken, que son gente bastante más grande que los que trabajamos en el grupo de hablar con los municipios, ellos como que simplemente vieron que era necesario hacerlo, agarraron lo que había, era más fácil, ¿vale? Porque los municipios más chicos todos se conocen y quieren resolver un problema, ¿no? Y funcionó. Y una vez que empiezan es como que, bueno, y después eso lo lleva a hablar a reuniones como lo hicieron, entonces funciona. ¿Se entiende? Entonces te respondería sí. Lo mejor es que sí. En el contexto yo no le bajaría el precio a intentar que los municipios tomen el tema y lo avancen. Se pueden quejar, ¿eh? Recuerden que dije al principio que como si nos conociéramos mucho. Si no hay problema, nada, busco eso, como desde la experiencia, dar algo que resulte más o menos útil. Eh, no, a mí me quedó cuando hablaste de las condiciones que generan valor de suelo. Bueno, no mencionaste la que genera mayor valor de suelo que es acá en Mar del Plata, que es el paisaje, ¿no? La proximidad a la costa, ¿no? O sea, yo lo veo como arquitecto que tiene que trabajar en distintas locaciones dentro de la ciudad y cómo acá todo es cuántos metros cuadrados tenés de vista al mar, ¿no? Entonces, bueno, esa era una de las cosas que no sé si es porque fue lo que vos hablaste más general y no tan particular de acá en Mar del Plata. Y otro tema que me quedó bollando fue cuando vos hablaste de la separación de usos, ¿no? Que parece como que, o sea, para nosotros la separación de usos tan estricta que vos marcabas, que parece como que es el zoning de 1916, ¿no? Entonces, un poco si podías Sí, aclarar un poco ese tema. sí. Voy con lo primero, mirá.
tiene mucho que ver con que, como pensé la charla, traté de no sesgar en algún punto el caso. En algunos lugares, o sea, quiero decir esto, la planificación tiene que partir de entender el medio físico-ambiental en el cual se desenvuelve, y hay lugares donde hay un patrimonio por cuidar en eso que es muy relevante, muy relevante. Te diría que es lo que valoriza todo, ¿sí? No en todos lados. Y en el fondo, por eso es como que me despojo de algunas cosas, pero es lo central. En el caso de Mar del Plata, la valorización probablemente tenga que ver, va en el sentido del mar hacia otro lado, seguro, ¿sí? Eh, Igual, después, lo que ordena conceptualmente las ideas va en el mismo sentido. Ahí, yo lo que me interesa marcar con eso, y voy con el segundo punto, con esto de los usos, exagerarlo un poco, es que lo primero que va no es el precio. ¿Qué te quiero decir? Vos me decís, mirá, romper el paisaje sale tanto, y bueno, se paga y lo resuelve, a mi modo de ver, siempre va a tener un costo que es imposible que lo resuelva el esquema de precios. Entonces el acuerdo tiene que partir de otro lugar, de primero, y entonces ahí viene lo de los usos. O sea, hay determinadas cosas que la ciudad debería conducir a que sucedan en determinados lugares. Y después, una vez que estructuramos los usos, podemos pensar cómo usar los mecanismos para gestionar suelo, generarlo y que se reproduzcan de una manera mejor. ¿Se entiende? Tiene que ver con eso, en exagerar como la esquematización, porque si no, en algunos lugares, acá en Argentina la verdad no lo veo, pero en algunos lugares donde lo estudié un poco me doy cuenta que se paga. Entonces se paga, vale. ¿Entendés? Y después eso, siempre en una ecuación económica hay un problema que es el tiempo. O sea, por ahí en el corto mediano plazo pareciera resuelto, pero a futuro tiene un costo que traído al presente es impagable, porque rompiste el juguete. ¿Se entiende? Entonces eso me parece que debería ser lo central. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Tenemos que ponerle fecha. Gracias por el interés. Nada, lo hablábamos antes. A mí sí, sí, sí. Tengo un problema con los viernes, que yo doy clase los viernes, entonces no puedo tomarme más viernes para venir. Si fuese a distancia lo vamos a coordinar. Pero bueno, a mí yo vengo, me gusta Mar del Plata, le tengo mucho cariño y vengo, así que lo coordinaremos y de alguna forma lo resolveremos. ¿Sí? Mar del Plata es un caso muy particular, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento es que la sobrecarga en muchas zonas de la ciudad está expulsando a la población, que busca lugares más amigables. Y este es un fenómeno muy claro en toda la ciudad. Y entonces se nos produce una doble situación. Primero, muchos lugares, muchos edificios no están ocupados en su totalidad, en muy poca parte. Y hay otras zonas nuevas que tienen el mismo fenómeno, es decir, son grandes superficies con poca edificación baja, etc. Sin servicios, es decir, dependen de los servicios de la ciudad y se están promoviendo no como barrios privados, sino como nuevos asentamientos barriales, sin llegar a constituir un barrio, porque no tiene los equipamientos típicos de un barrio. Es decir, los barrios, Mar del Plata era una ciudad multibarrial y cada barrio tenía su centralidad y eso derivaba en el costo del suelo. Cuanto más cerca al centro barrial, más caro era el lote, por la explotación que significaba los servicios, ¿no es cierto?, que eran muy importantes. El fenómeno es que estas nuevas áreas
están desprotegidas. La gente, hay muy poca iniciativa municipal para dotar los servicios, etc. El principal servicio, como todos sabemos, es la seguridad. Es decir, son nuevos asentamientos, no cerrados, sino que carecen de seguridad. Y hay encuentros vecinales de zona que padecen el mismo problema. Yo no sé si este es un fenómeno general de muchas ciudades, pero la consulta es ¿qué se puede hacer para que el municipio se avive del fenómeno? ¿No es cierto? Gracias. Voy a contestar, mira, voy a complementar una situación de lugar, ¿sí? Rece, que es otro referente en este tipo de cosas, marca mucho que un gran problema en Latinoamérica es que primero se puebla los lugares y después se urbaniza. Entonces siempre estás corriendo el problema atrás, ¿se entiende? Y en muchos de esos fenómenos sucede esto, que como la demanda de suelo va a ser más elástica, o sea, con más capacidad de reacción, la oferta no formal, de alguna forma se termina resolviendo. O sea, mal, pero de alguna forma se termina resolviendo. O va a lugares que no deberían estar ocupados por ser zonas inundables o porque están poco formalizadas, para distintos segmentos de la sociedad. No solamente para sectores bajos, sino incluso para sectores medios o medios altos y el problema de eso es que rompen la ecuación de la centralidad de los barrios de las ciudades. Entonces, de vuelta ahí, no es esta norma la que va a conseguir por sí sola resolver eso, sino es partir de una mejor planificación que instrumente incentivos para conseguir qué en qué lugar. ¿Por qué digo? Porque un fenómeno muy recurrente en ciudades medias o muy densas es la de los departamentos vacíos. Y hoy es más fácil de medir, no es tan difícil de saber cuáles son, cuántos son, qué porcentaje representan, el tiempo que hace que están vacíos. Entonces, bueno, empezar a tener incentivos de cargas impositivas o de avisos o de que la ciudad incida en movilizar lo que está ocioso, contribuye a evitar cómo termina resolviendo la demanda esa mala elasticidad de la oferta, ¿se entiende? Esa capacidad de respuesta que tiene la oferta. No, yo lo que fui aprendiendo en algún punto es que no tiene mucho sentido pensarlo como que el problema es que la gente hace la vista gorda o acepta cosas o que demanda después cosas que en verdad sabía que no se le iban a dar. La ciudad tiene que anticipar el problema lo más que pueda para intentar que en esas circunstancias la urbanización no llegue antes que la planificación. Pero es difícil, o sea, no hay ciudad de la Argentina que lo tenga resuelto, excepto que sea muy chica y la presión sobre el urbano no sea tanta. Pero para mí es un súper tema, o sea, y de hecho yo vengo de un barrio y me parece que es como la figura central a volver a valorizar en algunas cosas, en las ciudades medias o medias grandes, de marcar la centralidad de los barrios y que organicen mejor, que también se perdió. Ay, perdón. Bueno, hola, mi nombre es Analía, soy arquitecta. No soy experta en esto, pero el año pasado terminamos una maestría en gestión ambiental y desarrollo urbano, y esto me recordó un ejercicio que hicimos en el seminario de economía ambiental. Acá está uno de mis compañeros. Y resulta que, bueno, los arquitectos en esto de la economía en sí, ¿no? Números, no sé, todo esto. Nuestro equipo había hecho nos daban un sector de la ciudad que estaba alejado y cada equipo tenía que hacer una propuesta justamente para lograr una plusvalía, ¿no? Y bueno, algunos con más experiencia, otros no tanto. Y nosotros hicimos un proyecto tipo equipamiento con vivienda y se nos había ocurrido dejar espacios verdes. Y bueno, casi que desaprobamos porque
Estábamos en la maestría de gestión ambiental. Suponíamos que el espacio verde justamente genera esto que estamos hablando, una plusvalía en el sentido de la gente que cada vez más después de la pandemia quiere vivir en espacios verdes. Nosotros estamos rodeados y resulta que no, porque el espacio verde es un pasivo económico para los municipios. Entonces casi como que, bueno, sí, ¿y quién lo banca el espacio verde, no? Nosotros estamos creciendo hacia los espacios verdes y en estos cambios de uso de rural a urbano y en estas como pasos que planificación, ¿quién piensa en eso para lograr esto urbano sostenible? Que bueno, ya no es novedad que Mar del Plata tiene un déficit en eso y todo lo que eso, el beneficio que también nos da para los que vivimos y ahora que se habla de Smart Cities y de todo eso, digo, ¿cómo juega todo eso en este instrumento, no? Los ejercicios, o sea, cuando se estudia economía urbana, el final de la película tiene que ver con poder medir bien el beneficio neto, porque está lleno de ejemplos de esto que una vez que pasó el tiempo y se contabiliza quién se benefició, a veces lo que pareció un beneficio neto termina siendo un beneficio social, termina siendo un costo. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que se entienda, pero estoy exagerando mucho. Hay muchas políticas de crédito a la vivienda que dieron como resultado que el mayor beneficio se lo llevó el dueño de la tierra existente. ¿Se entiende? O sea, ¿se sigue lo que digo? Entonces, yo acá la verdad vi los casos de medir el impacto, no incidencias. En otros lugares eso se compensa, se busca compensar de alguna forma. En alguna ciudad del mundo que lo miden mejor, tienen medido el impacto, los beneficios netos, buscan compensar ese tipo de cosas. Con los espacios verdes generalmente tienen una zona de influencia que genera mucha valorización. O sea, vivir frente a una plaza vale mucho más que vivir más lejos de la plaza, ¿sí? Pero también es verdad que son un pasivo fiscal para los municipios, depende del municipio y cómo, a veces cuando lo querés bajar a un espacio verde dicen no, pero para mí es muy importante ordenar primero prioridades, o sea, a veces las ciudades necesitan tantos metros cuadrados de espacio verde por habitante y eso hay que conseguirlo y hay que organizar sin exagerar con la armonía de las cosas, pero no todo lo tiene que explicar el número en el fondo. ¿Se entiende? Eso me parece que es muy importante. No, te quería preguntar, en General Pueyrredón, digamos, todavía está pendiente la reglamentación de este instrumento, viene siendo algo que, bueno, que viene hace un tiempo ya, que no se logra, digamos, terminar de cerrar una reglamentación. Entonces quería preguntarte desde tu experiencia, ¿cómo pensás que se podría como abordar un plan de trabajo? ¿Cuál sería como el puntapié inicial para abordar un plan de trabajo que tenga como finalidad, un anteproyecto de ordenanza? ¿Por dónde empezarías? La que viene hablo en particular de la ordenanza, pero les puedo anticipar que tuvo algunos casos de aplicación en momentos muy puntuales, con una comisión ad hoc, siempre muy trabado y como que tiene una ordenanza que es muy vieja y que o sea, no es su lugar del cual partir. Yo creo que Mar del Plata lo que tiene que buscar es, bueno, siempre necesaria voluntad política, si no esto no va a suceder, ¿está bien? Es como una condición necesaria para empezar a pensarlo, de arriba para abajo es mejor, pero digo, una parte de la sociedad tiene que traccionar para que camine, ¿sí? Yo creo que es una ciudad que se ve, de simplemente pasearla como turista, que tiene valorización, o sea, y que está en un proceso de transformación y que hay un mercado inmobiliario en desarrollo. Bueno, ahí hay lugares para ir detectando y tratar de generar. A mí me parece que una buena estrategia es tratar de identificar un lugar que tenga mucho impacto y que consiga en la agenda pública o política decir, acá se implementó lo que cuento de Zárate, en una comunidad mucho más chica y donde era más fácil de traer. Pero quizás una ciudad como Mar del Plata en algún lugar tiene la posibilidad de decir, este caso genera una historia que tiene mucho más beneficio que costo y que eso empiece a ir en otra dinámica. ¿Se entiende? Las ciudades más grandes es muy importante sentar al desarrollador con la política y ver cómo generan un acuerdo que tiene que ser mejor sin romper lo existente en el fondo. O sea, te vuelvo sobre el caso del desarrollador que me dijo, yo la ordenanza, el uso lo pagué. ¿Se entiende? Bueno, entonces,
todos van a estar un poco más contentos y una parte de la que pagaban ahora está bajada en el instrumento de la gestión. Y de vuelta el tiempo en cómo, me parece a mí, por ahí es naif, pero mirar en el futuro para resolver negociaciones que están trabadas. Porque si hay 4 o 5 que piensan que esto va por este lado y marcan todas las condiciones, bueno, por ir hacia el futuro es destrabable y si lo pensás desde hoy no es tan fácil. ¿Se entiende? Pero opino como un turista. ¿Se entiende? Sí. Bueno, me parece que ya cerramos. Creo que está el objetivo cumplido. La idea de traer a Santiago para que nos baje toda su experiencia es mostrar otras experiencias, que hay otros caminos, las herramientas posibles. Y bueno, yo creo que nosotros en nuestro territorio, no solamente por Mar del Plata, sino toda la costa atlántica, estamos teniendo los desarrolladores, tenemos la tierra, tenemos buenos arquitectos, tenemos una buena facultad de arquitectura y mucha gente con ganas de colaborar en estas cuestiones. Y bueno, el objetivo del colegio es siempre mostrar los caminos posibles. Y creo que, como dijo Santiago, lo importante, yo creo que es el acuerdo político, ¿no? Tiene que haber un acuerdo político sobre las ciudades, algunas cosas se tienen que acordar y respetarlas. Es la única manera de ser un camino virtuoso y que no ande zigzagueando cuando van cambiando los gobiernos. Así que no, le agradezco nuevamente a Santiago el esfuerzo de haber venido, a ustedes por estar acá en el Espacio COBA y nos veremos en el próximo módulo. Buenísimo. Gracias, Santiago. Muchas gracias.